¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrevista a 930 aquí en Radio Monte Carlo. Hoy vamos a hablar del sector agroexportador, vamos a hablar del campo, del sector productivo, de la locomotora de la economía nacional, se dice en tiempos de campaña electoral. Recibimos al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro, a quien le agradecemos su visita. La verdad que conversamos un poco fuera de micrófono, es la primera vez que tenemos la chance de entrevistarlo. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por venir. Buen día, con mucho gusto, el agradecido soy yo. Reconozco hasta mi ignorancia que un poco me sorprendí del tiempo que llevaba como presidente del ARU. Sí, ya casi un año. ¿Cómo la campaña electoral nos absorbe a los periodistas, no? No, de repente... que el tiempo cada vez pasa más rápido, parece. Yo estoy sorprendido que ya va casi un año. Bueno, hay muchos temas para hablar, hay muchos temas. La verdad que lo convocamos porque ciertamente estamos en una coyuntura bien interesante para tratar los temas del sector agropecuario, porque estamos en campaña, porque el sector productivo, el empleo, es uno de los temas de campaña electoral, y además también porque estamos ante una coyuntura bastante particular, ¿no? En las últimas horas se echó a correr, yo no sé decir el vuelazo, pero casi como un acto reflejo. Vuelven los Kirchner a Argentina, ¿no? Hay quienes dicen, el gran revolucionario de la agroindustria uruguaya fue Néstor Kirchner, que les expulsaba a los argentinos, cruzaban el río Uruguay y se venía a instalar acá. Entonces, habida cuenta de ese comentario, lo primero que le voy a preguntar está vinculado a eso. ¿Hay escenario para un posible retorno de inversores, de productores argentinos que vean en Uruguay un rinconcito del mundo más estable? A ver, yo creo que nuestros dos países están muy conectados en economía. Yo creo que siempre hay oportunidades para que de un lado o del otro cruce gente. No es la misma situación que en el 2005, 2006, 2007, donde el Uruguay salía de una crisis muy profunda, los precios de nuestras tierras estaban muy bajos y muchos argentinos vinieron a trabajar al Uruguay porque las condiciones de Argentina no eran propicias. Y además los granos estaban en un momento de crecimiento continuo de los precios. Hoy los precios de los granos no son tan buenos como fueron en aquellos momentos y los precios de la tierra en el Uruguay están bastante más altos de lo que estaban en aquella oportunidad. Entonces, seguramente hay gente que va a venir porque si las condiciones de Argentina son como la vez pasada, yo creo que no. Yo creo que... ¿Usted no ve en Alberto Fernández un presidente puro y duro kirchnerista? No, entre otras cosas porque Alberto Fernández renunció cuando Kirchner tuvo el problema con el sector agropecuario y la famosa 125, digamos. Entonces yo creo que Alberto Fernández debe tener algunas ideas bastante diferentes a los Kirchner sobre el manejo de la economía, que por otra parte yo creo que está demostrado en el mundo que cuando uno llega al grado de intervención y de manipulación de los precios, las economías se paralizan, y eso fue lo que le pasó a Argentina durante ese periodo, ¿no? O sea, usted dice, ni creo que Alberto Fernández sea Cristina Fernández de Kirchner cuando votó la 125, o cuando quiso aprobar la 125 y la rechazó Cobos, ni tampoco tenemos hoy las condiciones en Uruguay para que resulte tan atractivo. Exacto, las dos cosas. ¿Paraguay es el Uruguay del 2005? ¿Por el precio de la tierra, por las condiciones para invertir? Sí, Paraguay es... O sea, si usted fuera un empresario agropecuario argentino, ¿miraría para invertir en Uruguay o en Paraguay? Hoy, a ver, yo estuve en Paraguay hace poco, fui a la reunión de las asociaciones rurales del Mercosur, y Paraguay tiene algunas condiciones atractivas, pero en este momento los precios de los productos no son buenos y la rentabilidad del negocio agropecuario no es lo que era hace unos años tampoco. El precio, por ejemplo, del ganado en Paraguay está a $2.60 carcasa, en Uruguay está a $4.
Los márgenes de la actividad ganadera en Paraguay hoy son muy, muy estrechos y los precios de las tierras en Paraguay también han crecido continuamente en los últimos años, porque desde el punto de vista impositivo, ahí sí Paraguay es muy atractivo. Los precios de la energía, los impuestos, en eso está muy abajo de Uruguay. Pero, como decía, el negocio hoy no es tan atractivo como lo fue, y el costo de las tierras tampoco es tan atractivo como fue hace unos años. O sea que es interesante esto, porque siempre se habla de Paraguay como la panacea para invertir. Es decir, tierras baratas, costos, decía, impositivos muy bajos, mano de obra mucho más baja que en el Uruguay. Y usted dice, sin embargo, los márgenes ya no son tan grandes como eran antes. No son tan grandes como eran antes y las tierras son baratas, pero para ponerlas en un nivel de producción hay que invertirle $700, $800 por hectárea entre desmonte e implantación de pasturas. Claro, pues se le está ganando terreno a la selva. Exacto. Está en el mismo proceso que Brasil, un país que tiene mucho terreno todavía para ganar en producción, pero obviamente tiene sus costos, tiene sus riesgos. Hablaba con algún productor uruguayo y sobre todo alguien que sabe mucho del sector y me decía, y lo que pasa es que en Paraguay, la verdad, estoy hablando hace muchos años, ¿no? Cuando recién era el gobierno de Fernando Lugo todavía en Paraguay, imagínese. Me decía, está todo bien, sí es barato comprar tierra en Paraguay, pero tenés que ver, porque ellos también tienen su grupo armado, no los sin tierra, pero parecido a los sin tierra de Brasil. Uno compra y en realidad no sabe si la va a poder usar. Eso todo, me decía en aquel momento, está cambiando, parecería que va a mejorar, pero uno compra y no sabe si tiene la garantía de que lo va a poder utilizar bien. Es así. Nosotros hablamos con los paraguayos y todavía tienen problemas de seguridad grandes, con secuestros, con violencia armada, con asesinatos. Y el tema jurídico tampoco es tan confiable como lo es el Uruguay. Estamos en campaña electoral, plena campaña electoral. Faltan, ayer alguien lo conversaba, no sé, 70 días para las elecciones. A mí me cuesta a veces hacer el seguimiento día a día, pero 70 días, 2 meses y monedas. ¿Qué expectativa tiene? Porque las elecciones no es solamente a quién uno vota. No es solamente quién gana o quién no gana. Es para los distintos sectores de la actividad económica del país, el agropecuario, el trabajador, el dependiente, el industrial, el comercio, el servicio, todo, se define las políticas para 5 años. O sea, se juega bastante más que el candidato que uno elige. ¿Qué expectativas tiene la Asociación Rural del Uruguay? Bueno, qué buena pregunta. Nosotros esperamos que se pueda desarrollar un nivel de intercambio de ideas que ayude a identificar claramente los principales problemas que tiene el Uruguay para desarrollarse, para insertarse en el mundo, y que los distintos candidatos digan claramente cuáles son las políticas que van a desarrollar en cada sector. Y cuando digo esto, porque en general los programas de los partidos son muy genéricos y tienen muchas buenas intenciones, pero pocas veces profundidad, poca de qué concretamente se va a hacer. Todo apuntan a mejorar la situación. Son todos lindos los programas, la verdad. Yo los leo casi todos. Son todos hermosos. Son todos muy lindos, pero nosotros queremos saber concretamente en los problemas estructurales que tiene el Uruguay, cuáles son las medidas que cada uno piensa que van a ser ejecutadas por su gobierno en caso de llegar, y qué impacto esperan que tengan en la economía del país. Voy a ir un poco más, no sé si a lo profundo, pero digamos a la raíz. Más allá de las medidas, ¿esperan que cambie el clima de diálogo? A ver, ¿el clima de diálogo con quién? Con las autoridades de gobierno, con el futuro gobierno. No importa si es Daniel Martínez, Lacalle Pou, Talvi, Manini, Miere o el que sea, Novik, el que sea. Ustedes lo que digo, Es que yo creo ¿esperan un mayor ida y vuelta?
A ver, yo creo que diálogo en el Uruguay, por suerte, siempre hay. Siempre lo ha habido, por lo menos nosotros lo hemos tenido, porque ese es el espíritu de la asociación rural, conversar. Lo que a veces, obviamente, gobernar no es fácil, uno tiene que hacer lo que es posible y lo que cree mejor para el país. Y bueno, en eso muchas veces nosotros no hemos estado de acuerdo. Pensamos que muchas veces... ¿Qué se sienten postergados? No es que nos sentamos postergados, sentimos que muchas veces se posterga el futuro del país, porque nosotros vemos, históricamente, muchas veces se piensa más en el plazo inmediato, en el costo político de las medidas que hay que tomar, que en el futuro del país. Claramente, por ejemplo, Uruguay hoy tiene un déficit fiscal creciente. Y que históricamente en los años electorales los déficits fiscales crecen. ¿Por qué crecen en los años electorales? Normalmente crecen un punto, históricamente. ¿Por qué? Porque en general los gobiernos patean para adelante las cosas que hay que hacer. Justo en este caso, la rendición de cuentas no tenía previsto aumento de gastos, lo que pasó es que se creció por debajo de lo que se preveía que íbamos a crecer. Seguro, pero no es solo eso. Es decir, a ver, en el Uruguay, hace 2 periodos de gobierno que se sabe que se necesita una reforma del sistema de seguridad social, ¿sí? Lo decía el presidente Mujica, cuando él era presidente. Alguien va a tener que hacer esto. Pero no se hizo nada. Es decir, las 2 leyes que se votaron sobre sobre seguridad social fueron para incrementar los costos de la seguridad social. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Me pone incómodo hacer esto, pero lo tengo que hacer. Se trató de votar una reforma de la denominada caja militar y no se pudo. O se pudo parcialmente. Pero está bien, nosotros no lo compartimos tampoco. Nosotros creemos que es un tema que hay que analizarlo a fondo, que hay en todo esquema de seguridad social, toda reforma tiene que tratar de no, por lo mismo, tiene que tratar de no afectar intereses que se han ganado, pero tiene que proyectar hacia el futuro algo sostenible para el país. El problema es que acá se hace la reforma de la caja militar y el resto, nada, ni siquiera las primeras ideas para discutir, para lograr un consenso, porque cuanto más se demora, ahora, peores son las soluciones y menor el margen de maniobra. Diálogo tenemos, no es que no tengamos diálogo, pero hubieran esperado otro tipo de señal. Sí. Menos diálogo y más acción. Sí. A ver, hubiéramos esperado cosas diferentes. Nosotros venimos planteando hace mucho tiempo que el Uruguay tiene problemas de competitividad graves, que están destruyendo trabajo. Es decir, hace 4 años que el Uruguay pierde trabajo, pierde inversión y pierde empresas. En el sector agropecuario, concretamente, de acuerdo a los registros del BPS, desde hace 5 años se pierden 1.500 productores por año, y casi 3.000 trabajadores por año. Entonces, si eso no nos dice que tenemos problemas, y el sector agropecuario hoy debe el 75% de su Producto Bruto, debe casi el doble que el sector que le sigue más cerca. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a analizar cuáles son los problemas, y cuando nosotros planteamos nuestra visión, se deforma y se transmiten cosas que nosotros no estamos planteando. ¿Pero qué, por ejemplo, se deforma? Y, por ejemplo, nosotros decimos que el Uruguay está con un atraso cambiario muy importante con respecto a todos los países con los cuales comercia, si uno mira los equilibrios históricos de los últimos 40 años, y somos el país más caro de América, claramente, y cuando nosotros decimos eso, se nos dice, no, pero ustedes lo que están planteando es volver a un dólar alto y salarios bajos. Nosotros no estamos planteando eso, no señor. Lo que estamos diciendo... ¿Quién le dice eso? Y bueno, el ministro de Economía lo ha dicho, en más de una oportunidad. Ustedes están planteando lo histórico, dólar alto y salarios bajos. No estamos planteando eso. Lo que estamos diciendo es que salarios altos en base a un dólar bajo no es sostenible, y a la prueba está. Entonces nosotros queremos un dólar que responda a los fundamentos de la economía del Uruguay y que no sea la única herramienta que se utiliza para contener la inflación, una inflación que se alimenta con una expansión de un gasto que se ha descontrolado. A ver, el gasto del Uruguay
pasó en 15 años de 4.000 millones de dólares a más de 20.000 millones de dólares. Pasó del 24% del Producto Bruto al 34% del Producto Bruto. Se admite que se gasta con baja calidad, con baja eficiencia, con baja eficacia, pero ¿y qué se ha hecho para controlar eso? Se nos dice que tenemos que ser más eficientes, que no solo tipo de cambio. Estamos de acuerdo. Hemos dado pruebas de que hemos trabajado en ese sentido y lo vamos a seguir haciendo. Pero le pedimos al Estado lo mismo. Más eficiencia, más prolijidad, los gastos de más calidad y de más Cuando Daniel Martínez dice, por ejemplo, que parte de la competitividad se soluciona con incorporación de tecnología, con más eficiencia, ¿usted cree que no hay demasiado margen para eso? Yo creo que es cierto y que el esfuerzo hay que hacerlo en forma permanente y que el Uruguay lo tiene que hacer, pero no se arregla con eso el desfasaje que tenemos en el tipo de cambio, ¿no? Claramente que no. ¿Sabes lo que pasa? Que acá en esto, cuando se habla del tipo de cambio, para mí es un tema sensible. La experiencia me lo dice. Sí. Yo llevo más de, no sé, 7, 8 de años entrevistando casi todos los días. Y cada vez que me enfrento a esta situación, me explota el Twitter o el Instagram o el WhatsApp. Ah, pero quieren el dólar a 40 y quién lo paga. Bueno, ahí está. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Estamos diciendo que queremos un dólar que responda a los fundamentos de la economía del Uruguay. Que hoy ¿Pero está, cuánto? Es que vamos a ver los fundamentos y vamos a ver cuánto estamos atrasados con todo el mundo y después lo definimos. Pero se habla que es un de un tema atraso tabú, cambiario del 25%. es un tema tabú. Y bueno, gradualmente habrá que corregirlo. Pero si no, a ver, no es sostenible el Uruguay. No es sostenible. Ya lo hemos vivido. El dólar a 36 no es sostenible. No, seguro que no. Pero está clarísimo que no. ¿Pero qué está pasando? Estamos perdiendo empleo desde hace 5 años. Estamos perdiendo empresas. La inversión en Uruguay, que era la segunda de América, medida como porcentaje del Producto Bruto atrás de Chile, hoy es penúltima, solo adelante de Venezuela. ¿Qué nos dice eso? No somos competitivos, no atraemos nada. ¿Pero por qué? ¿Pero eso se soluciona solo con el dólar? No, hay una cantidad de cosas que hay que hacer además del dólar. No solo con el dólar, por supuesto. Pues yo me imagino, no sé, dólar usted dice 36%, quieren 25% aumento y son 7 yo no estoy hablando. Yo no, no dije. pero dijimos, atrás, usted dijo paulatinamente, está bien, yo le tomo la gradualidad, diría en Argentina, ¿no? El gradualismo. Pero 25%. Si tenemos el dólar a 36, el 20 son 7 pesos, pongámosle 10 pesos. Un aumento de 10 pesos el dólar. El dólar a 46. La gente en este momento está chocando el auto, son casi las 9 de la mañana, y la gente está chocando el auto porque le decimos que el dólar debería estar a 46. Yo no dije eso, lo dijo usted. No, yo estoy tomando sus palabras e interpretándolas. El porcentaje, yo no hablé de porcentajes. Yo estoy diciendo que estamos atrasados con respecto a todos los países con los cuales comerciamos y tomamos un equilibrio de los últimos 40 años. Y que eso hay que corregirlo porque no es sostenible. Eso es lo que estoy diciendo. El porcentaje yo no lo sé exactamente cuál es. Creo que hay que analizarlo y que hay que hacerlo gradualmente. Pero no es solo eso, estoy totalmente de acuerdo. Acá hay que apostar a la productividad, hay que apostar a la eficiencia, pero todos los sectores, y los sectores productivos y el gobierno también, que va bastante atrasado. Me quedan 8 minutos, 7 minutos de entrevista y hay temas que no quiero dejar de tocar. UPM, ¿una oportunidad o una amenaza para el sector productivo? Es una buena pregunta. A ver. UPM2 estamos hablando, ¿no? UPM2, sí, claramente. Nosotros creemos pero no tenemos unanimidad dentro de nuestra masa gremial. Creemos que es una buena inversión para el país. Creemos que va a ayudar al crecimiento de la economía del país. Creemos que consolida de alguna manera un sector forestal que ha sido positivo para el país. Pero no podemos dejar de reconocer que el proyecto ha causado muchas controversias en la sociedad desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista costo-beneficio para el país. Por lo tanto, el tiempo va a ser el que va a decir realmente si este proyecto fue bueno, muy bueno, excelente o regular o más o menos. Ahora, para el ganadero es una buena cosa, ¿no?
Para el tener ganadero, buenos precios de renta, de espacio para la forestación. Yo creo que para el sector agropecuario, la forestación. Alguien me dijo, ya sabían, me dijeron, ya sabían que íbamos para Pueblo Centenario. Hace 3 años venían a los ganaderos de Pueblo Centenario y decían, ¿cuánto me alquilé la hectárea? 180. No, no te la alquilo. Bueno, 200, 210, 220, 230. Si pasa eso, porque viene la pastera para ahí. Bueno, a ver, esos son de los temas justamente que hay que profundizar. Yo creo que para el sector agropecuario ha sido bueno, pero, nosotros hemos dicho reiteradamente que queremos las mismas condiciones para todas las cadenas agroindustriales del país. Las mismas condiciones, porque entendemos que eso es lo justo y es lo que lleva a una mejor asignación de recursos. Cuando se tiene una cadena forestal que tiene determinadas ventajas, determinados privilegios, bueno, eso altera las reglas de juego, el precio de la tierra, el precio de la renta, y nosotros entendemos que de la misma manera que dijimos que el proyecto de UPM2 entendemos que es bueno para la economía del país, decimos que hay que mirar con cuidado hacia el futuro la asimetría de las distintas cadenas industriales. ¿Por qué? Porque la forestación tiene suficientes ventajas competitivas, comparativas, como para defenderse sola, sin beneficios extra. ¿Y por qué la forestación sí y la ganadería no? ¿Por qué la forestación sí y la agricultura no? Y eso, a la larga, nosotros entendemos que no es bueno para el país y que eso debería analizarse en profundidad. ¿Cuál va a ser la actitud de la ARU con relación a la marcha del día 5 de septiembre? Del movimiento autoconvocado, que anuncian una marcha casi que a sitiar Montevideo. Bueno, es un movimiento espontáneo que ha surgido en el interior del país. Nosotros como tal entendemos que refleja la opinión de una parte del interior del país que de alguna manera hay que escuchar. Pero bueno, nosotros tenemos en esa época justo la exposición del Prado, vamos a estar concentrados en las actividades de... No eligieron una buena fecha. Y bueno, de alguna manera interfiere con un momento que para nosotros es muy, muy importante, es el evento más importante que organizamos. ¿Y habrá sido casualidad? Y que pretende, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero la exposición del Prado pretende juntar al campo y la ciudad en un ambiente de entendimiento y demostrar lo que se está haciendo. La última, se me voló la entrevista. 2 minutos y medio, 3. Consejos salarios. El otro día escuchaba a Oscar Andrade hacer referencia a que ustedes se fueron de los consejos salarios. El ministro Murro ha dicho algunas veces que la voluntad negociadora de las patronales rurales, estoy recogiendo casi de memoria, no ha sido la mejor. Yo bueno, no se lo puedo dejar de preguntar. ¿Son lo malo de la película? No, yo me alegro que me lo pregunte. Lástima que me queden 2 minutos, pero 3, voy a tratar de ser concreto. A ver, es un tema que a nosotros realmente nos preocupa y entendemos que no se ha transmitido bien. En primer lugar, nuestro problema no es con los trabajadores rurales. Nosotros creemos que los trabajadores rurales ganen muy bien. Estamos muy conformes con que el sueldo mínimo rural hoy está entre un 70 y un 80% arriba del salario mínimo nacional. Y ojalá fueran más altos. Es decir, nosotros, el trabajador rural para nosotros es fundamental, su familia, su desarrollo y sus posibilidades. Está incluso en el primer artículo de los estatutos de la Asociación Rural, promover al trabajador rural en el plano económico, social y cultural. Entonces, no es nuestro problema con los trabajadores rurales. Nuestro problema es con el Ministerio de Trabajo, que no es ecuánime. ¿Tienen un problema con el Ministerio de Trabajo por la falta de ecuanimidad? Sin duda. Y lo tenemos todas las gremiales agropecuarias. Claramente, a nosotros en las negociaciones salariales no se han contemplado ni de cerca los trabajos técnicos que hemos llevado de organismos oficiales y se ha decretado los aumentos sin ninguna consideración. Entonces, vestir de negociación un ámbito que no lo es, bueno, para eso nosotros realmente no estamos.
¿Pero por No- qué dice vestir de negociación? Y ¿Por qué porque usted sí, dice que no es una negociación? Porque, y bueno, pero a ver, es una negociación donde una de las partes no se la escucha, no se la atiende, ni siquiera puede dejar en un acta fundamentada su posición. Porque ¿Cómo se que le no pueden dejar un acta Y fundamental? bueno, nosotros en la negociación del 2016, donde llevamos trabajo de instituciones oficiales que no fueron contemplados, que se determinó un ajuste salarial por encima de las pautas establecidas por el propio Poder Ejecutivo para los sectores más dinámicos de la economía, pedimos para fundamentar, dejar en el acta fundamentada nuestra posición, que es que no se está negociando, se está imponiendo. Esa es la realidad. Y cuando pedimos para dejar en el acta sentado, se nos dijo, a ver, un momento que vamos a consultar. Hicieron la consulta respectiva y nos dijeron, bueno, pueden dejar su posición en esta hojita. Y nosotros dijimos, bueno, somos agarrados a boleadora, pero tanto no. A ver, nosotros queremos en el acta, con la firma de todos, que quede establecida nuestra posición, que no fue contemplado en ninguno de los trabajos que trajimos, que esto no es una negociación. No, en la hoja esa que se pierde después, que no está incorporada al acta. ¿Y a quién consultaron? Y yo no lo sé. Dígame usted. Ahora, dígame usted si eso es actuar con ecuanimidad, donde a una de las partes no se lo escucha, se hacen los ajustes que el Ministerio considera, y bueno, pero si va a actuar así, nosotros no queremos darle legitimidad a ese ámbito. ¿Pero usted Pero cree además, que la actuación de Murro no es ecuánime por un tema, no sé, ideológico? yo no quiero personalizar en el ministro, digo que el Ministerio... Bueno, pero Murro ha dicho públicamente, ¿no? Ha hecho declaraciones. bueno, Usted dice, sí. no quiero personalizar al ministro, pero es el ministro el que sale públicamente a decir algunas cosas. Sí, el ministro ha dicho que nosotros vivimos en el siglo XIX también, lo cual denota su pensamiento hacia el sector agropecuario, que nosotros lo lamentamos. Pero él tiene varios preconceptos que yo entiendo que no están bien, que están equivocados y que de alguna manera ha llevado a que los consejos de salario para nosotros hoy día no son un ámbito de negociación, no lo son. Pero además, El presidente que gana la paliza. a pesar de eso, sí, totalmente, pero a pesar de eso, nosotros le llevamos al ministro propuestas para mejorar los consejos de salario con información que avala nuestras propuestas sobre la inconveniencia de la negociación por rama de actividad, sobre la inconveniencia de la secuencia de negociación que se sigue en el Uruguay, con ejemplos de otros países del mundo. Y no se escucha, se entiende que esto está funcionando fantástico y resulta que hace 5 años que estamos perdiendo trabajadores. En todo el país se perdieron 67.000 empleos, en el agro se perdieron 3.000 por año de acuerdo al propio BPS y 1.500 productores, pero para el ministro está todo bien. Gabriel Capurro, le agradecemos su presencia y volvemos a convocar. Con mucho gusto. Seguramente cuando nos dé una tregua a la campaña electoral, volveremos a hablar de los temas del agro y que tenga una buena Expo Prado. Muchas Y que gracias. acompañe el tiempo, que no haga el frío que está haciendo, que la verdad que Ojalá está que sí. bravo, ¿no? Ojalá que sí. Muchas gracias. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista 930. Que pasen bien, chau, chau.